Aparentemente fue uno de los mayores logros de la historia, la desaparición de un barco entero. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un intolerable coste en vidas humanas. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Estos se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Aún así, entre los desnudos de la edición griega de 1996 hay fotos de un barco llamado Leone. Oficialmente trabajaba en ideas para armas convencionales, incluyendo torpedos y minas submarinas. Pero eso era para ocultar el verdadero proyecto de Einstein, o eso dicen los que creen en la historia, entre ellos un supuesto testigo ocular del experimento llamado Carlos Allende. Según Allende, la Marina usó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento estaba supuestamente incompleta. Usaron la teoría del campo unificado para curvar la luz, para volver invisible el barco, porque estaba rodeado de una niebla electromagnética. También fue Allende el que desveló la identidad del presunto barco de pruebas, un destructor escolta llamado USS Eldridge. Ese salto a lo desconocido de la tecnología no se hizo sin miedos, o eso es lo que dice Alfred Bielek, que declara haber formado parte del equipo científico. Todos estábamos muy preocupados y debo añadir que desde 3 días antes, desde el 9º día, muchos de los que formábamos parte de ese equipo y trabajábamos en el proyecto tuvimos una extraña sensación que nos indicaba que algo iba muy mal. Sin embargo, en julio de 1943, en el muelle de Filadelfia, se dio el visto bueno al experimento. Alrededor del Eldridge se encendieron potentes campos electromagnéticos, a bordo una reducida tripulación. Científicos y oficiales lo miraban desde una distancia segura. El único testigo ocular fue Carlos Allende, un marinero del Liberty. Y lo que afirma haber visto es un barco engullido por un fuego de San Elmo, una niebla verde y densa. Mientras la niebla electromagnética se traga el Eldridge, se manifiestan extraños efectos ópticos. Y mientras miraba, pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba el terrible flujo de energía. Y el barco desapareció. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. El Eldridge consiguió presuntamente la forma suprema de camuflaje, la invisibilidad. Pero entonces tuvo lugar un efecto aún más extraño: teletransporte. Los cronistas del experimento Filadelfia no se ponen de acuerdo sobre si esto sucedió ese primer día o en una prueba posterior. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que mientras el Eldridge empezaba a reaparecer, hubo un repentino fogonazo. Entonces el barco desapareció otra vez y simultáneamente volvió a reaparecer en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de distancia. Tras unos minutos desapareció de Norfolk y reapareció en medio de otra niebla verde cargada de ozono en Filadelfia. Tras ese milagroso viaje, el USS Eldridge regresó ileso. Pero el caso de la tripulación fue totalmente distinto. Los hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Los hombres se volvieron locos, se quemaron o quedaron invisibles. Fue espantoso. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. A continuación, los asombrosos hechos que han sido encubiertos. Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble.
Muelle Naval de Filadelfia, verano de 1943. Según la leyenda, el USS Eldridge volvió tras ser teletransportado cientos de kilómetros. Cuando se materializó en la espesa y verde niebla, los observadores estaban alucinados por el logro. Pero su emoción se convirtió en horror. Las moléculas se habían mezclado, humanos y metal. Los miembros se habían fundido con los mamparos. Una visión espantosa. Lo primero que encontraron fue a 2 marineros enterrados en la cubierta de acero. Estaban literalmente dentro del acero, muriéndose o casi muertos. Había 2 más de pie en el mamparo, también enterrados en acero. El 5.º hombre tenía la mano enterrada en el acero. Otros marineros habían desaparecido, se habían vaporizado. Los supervivientes tenían otros problemas debido a los poderosos campos electromagnéticos a los que habían estado expuestos. Los hombres se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles. El problema era que el sistema nervioso humano no podía asimilar la exposición a campos magnéticos y eléctricos de ese nivel, y les causó daños neurales. El daño nervioso era tan grave que algunas de las víctimas fueron internadas mientras se las clasificaba como muertas en combate. Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble. En una de las versiones de la historia, los hombres eran susceptibles a algo llamado congelación, que era entrar y salir de la invisibilidad. Eso condujo al episodio más surrealista de la historia, nuevamente según Carlos Allende. En una taberna de los muelles había un grupo de marineros del Eldridge bebiendo. Una cosa llevó a la otra y estalló una pelea. Era una bronca de bar, pero con una diferencia. Los marineros aparecían y desaparecían. Los marineros involucrados en el altercado se volvieron invisibles. Se disiparon en el aire ante los asustados clientes y camareras. Estaban ahí y de repente habían desaparecido. Enfrentados a estos extraños efectos y a la carnicería del Eldridge, se dice que la Marina desechó toda la operación. Se disolvió el equipo científico y se cancelaron los siguientes experimentos. Aparentemente, el diario de a bordo del Eldridge se alteró para mostrar que nunca había estado en el muelle de Filadelfia. Se obligó a los testigos a firmar juramentos de silencio draconianos. Y así terminó el experimento sobre invisibilidad y teletransporte de la Armada de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Rainbow, como se llamaba, se canceló, clasificado según algunos más allá del alto secreto. La leyenda dice que la Marina no había hundido el experimento lo suficiente. Una sombría figura se escaparía de sus elaboradas precauciones de seguridad para explicar la historia del experimento Filadelfia.